En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora a Francisco Barbosa. Él es alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctor Barbosa, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson, a usted, a toda la audiencia, a los líderes y lideresas de este país y a todos los colombianos que hoy se han manifestado también frente a esto. Alto consejero, desde la perspectiva del gobierno del presidente Iván Duque, ¿cuál es la importancia que tiene esta movilización que tuvo lugar hoy en Colombia y en más de 100 ciudades del mundo, en la que cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en contra de los asesinatos que han ejecutado contra líderes sociales en Colombia? Mire, desde el día 1, como usted lo sabe, el gobierno nacional ha venido trabajando de forma muy intensa para que se produzca un efecto de reducción en los crímenes de estos líderes sociales. Nosotros encontramos una situación dinámica de violencia. Había más o menos, según los datos que tenemos, había 221 líderes sociales asesinados al 7 de agosto del gobierno anterior. Y hemos venido además implementando unas medidas para poder bajar las cifras. Ahora, esto es un asunto que no es de partidos. El presidente de la República dijo el día de ayer que nos uníamos a esta causa nacional, nos hemos unido todos los colombianos, porque el tema de los derechos humanos y el tema de los líderes y lideresas sociales en Colombia es un asunto que tiene que ver con los derechos, y los derechos pues es un asunto que nos involucra a todos como colombianos. Se requiere un trabajo del gobierno nacional, por supuesto, se requiere un trabajo del gobierno local, del gobierno departamental, se requiere un trabajo también de la ciudadanía, una ciudadanía activa. Lo de hoy es muy importante porque hay movilizaciones. Necesitamos una ciudadanía también muy activa en las denuncias, porque los hechos están ocurriendo al interior de las comunidades y es importante que todo el mundo entienda que este es un país donde existen los derechos humanos y donde también deben existir los deberes además para poder denunciar la violación a los derechos. Esto es un asunto de todos como colombianos, Jefferson, y por ende nosotros como gobierno nacional estamos además en una campaña muy importante frente a toda la acción del Estado en los territorios, pero también hemos iniciado campañas antiestigmatización contra los líderes y por supuesto que ya se han capturado más de 20 criminales que han venido liderando estos asesinatos por cuenta además del narcotráfico, de la minería ilegal y del impedimento para poder avanzar en una estrategia de tierras en el territorio colombiano. Alto consejero, escuchábamos a la lideresa social Francia Márquez que hacía una afirmación en la que asegura ella que por acción o por omisión el gobierno se está haciendo cómplice de lo que está sucediendo con los líderes sociales, con estas situaciones de amenaza, de riesgo que enfrentan a diario. ¿Usted qué responde ante ese tipo de afirmaciones? No, el gobierno nacional está trabajando fuertemente en la reducción de esto, llevando al Estado a los territorios. Es que mire usted, nosotros nos encontramos, y le pongo el caso concreto de María del Pilar Hurtado, una región como en donde fue asesinada esta persona en Córdoba, donde yo estuve, en Tierra Alta, pues era una región que tenía 600 hectáreas de coca y hoy tiene 14.000 hectáreas de coca. Un lugar donde la fuerza pública fue reducida de forma importante después del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo. Todas esas circunstancias pesan en una comunidad, pesan además porque el Estado no se hace presente. Y yo creo que todos esos temas, mire, más allá de poder hacer reflexiones sobre quién es el responsable o no, aquí lo que hay que decir es que todos los colombianos, todos, sin excepción, somos responsables de lo que ocurre en Colombia. Aquí nosotros, como gobierno nacional, vamos a avanzar y estamos trabajando no por una movilización de hoy, lo hemos hecho hoy, lo hicimos desde el inicio del gobierno y lo haremos todo el tiempo, por un compromiso inequívoco, no solamente del presidente Iván Duque, sino de todo su gobierno, para efecto de avanzar en esta tarea. Estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo, en cabeza del doctor Negret. Estamos trabajando con la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del doctor Carrillo, la Fiscalía General de la Nación,
en este momento en cabeza del doctor Espitia, todas las entidades del Estado, Ministerio del Interior, UNP, todas las entidades, pero requerimos también que las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores y una ciudadanía activa con defensoría, con los personeros municipales, nos unamos todos en Colombia para rechazar estos actos. Los crímenes contra los líderes de los derechos humanos y contra los defensores de derechos humanos no son un elemento para poder simple y llanamente decir y atribuir responsabilidades todo el tiempo. Son un elemento para unirnos como colombianos, para construir un pacto por la vida, un pacto por los líderes sociales. Y en eso todos los colombianos tenemos que salir unidos porque evidentemente no es solamente la construcción de la confianza institucional lo que salva a Colombia, sino también la confianza social, que es un factor fundamental para poder construir en Colombia el Estado social de derecho que queremos. La escena es realmente dantesca y muestra en su más clara expresión el dolor de un niño que a gritos llora la muerte de quien le dio la vida. Y es una escena que conmociona a todo un país que al unísono une sus voces para rechazar este asesinato. La víctima fue María del Pilar Hurtado, de 34 años, quien ese día se despedía de sus 4 hijos para comenzar un día laboral como recicladora, cuando a pocos metros de su vivienda, 2 hombres en motocicleta se acercaron a su puerta y allí se escucharon 2 disparos que cegaron su vida. Se está exigiendo desde todos los sectores que haya justicia, porque una muerte de esta no puede quedar impune. Llegó a Chocó primero a trabajar en minería, pero más adelante su pareja la convenció de viajar a Córdoba y allí construyeron una humilde vivienda en zona de asentamientos. Lo que yo le pido al gobierno, que por favor no me vaya a dejar protegida con mi nieto, porque yo soy una madre demasiado pobre para... No puedo decir más palabras. ¿Pero quién asesinó a María del Pilar? Esa es una pregunta que tratan de resolver las autoridades, para lo cual manejan varias hipótesis. Una de ellas apunta hacia las amenazas que habría recibido por denuncias que hizo semanas atrás frente a la presencia de organizaciones criminales. Habitantes de la zona denunciaron la circulación de un panfleto que la amenazaba directamente a ella y que estaba marcado por las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. María del Pilar Hurtado es una mujer valiente, una mujer que, por la información que hay, parcialmente denunció a grupos ilegales en su territorio, y como se lo dijo hoy a la familia, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a los culpables de ese execrable crimen. Por otro lado, se investiga si su muerte tiene que ver con una presunta invasión al predio donde vivía. Al parecer, la víctima lideraba un grupo de familias que ocuparon estos lotes. Las autoridades también trabajan en establecer si el hecho podría ser por retaliación personal de un miembro del Clan del Golfo contra Hurtado. Tenemos es que allá los grupos que delinquen son el Grupo Armado Organizado Residual 18 y el Clan del Golfo. Estos son los bandidos que están delinquiendo. Hay unos procesos de investigación judicial muy claros. La policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos a quienes permitan dar con el paradero de los responsables de este homicidio. Un fiscal especializado, un grupo de la SIJIN y de las fuerzas militares adelantarán las pesquisas correspondientes para encontrar a los culpables de este atroz asesinato que indigna a todo un país. Alto consejero presidencial, ahí recordábamos el caso de María del Pilar Hurtado. Antes de seguir con otra pregunta que tenía a propósito de lo que está haciendo el gobierno nacional para detener esta barbarie, esta amenaza que sufren los líderes sociales, doctor Barbosa, me gustaría saber qué información tiene usted sobre esos niños que quedaron huérfanos luego de que fue asesinada esta mujer, María del Pilar Hurtado. ¿Qué tipo de atención han recibido ellos? Es una de las grandes preocupaciones e interrogantes a la vez que quedaron luego de ese video que se hizo viral en el que el hijo de María del Pilar simbolizó el horror que le genera a los ciudadanos en Colombia la muerte de los ciudadanos, el dolor, la tristeza, pero lo más importante, la impotencia. ¿Qué pasó con esa familia? Mire, Jefferson, yo le quiero contar lo siguiente, porque además fue una experiencia también personal mía. Ese día
que ocurren los hechos, inmediatamente el señor presidente de la República me da la instrucción de dirigirme a la zona en donde ocurrieron los hechos, en Tierra Alta. Yo estuve allá en Tierra Alta el día siguiente y los niños se encontraban allí, hicimos un consejo de seguridad ampliado, allí se escuchan todas las opiniones sobre el asunto. Usted entenderá que yo no tengo funciones judiciales, mis competencias no son judiciales. Yo soy consejero presidencial en Derechos Humanos y acompañé este procedimiento. Por supuesto, allí llegó la Fiscalía, la Policía, llegaron todas las organizaciones alrededor de la protección de estos casos. Y luego nos dirigimos a donde estaban los menores con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los niños fueron trasladados el día siguiente y los 2 días siguientes fueron llevados al lugar en donde vivían sus abuelos y ahí entraron en una ruta de protección que hoy está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, por supuesto, eso es una realidad. El Estado colombiano pues está frente a ese asunto pendiente de esa situación, pero lo que quiero decir frente a esto es lo siguiente, y creo que vale la pena decírselo a los colombianos. Yo creo que en este caso, como en otros casos, lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de lograr rápido respuestas frente a estos asuntos. Los vecinos, la ciudadanía, esas autoridades locales y departamentales son fundamentales en este trabajo de denuncia ante la autoridad, ante las autoridades de esto. La Fiscalía General de la Nación ha venido adelantando también unas investigaciones. Yo me imagino que también deben dar unas respuestas concretas frente a todos estos asuntos, pero yo también planteo este asunto como un asunto de carácter nacional, de carácter ético, de una ciudadanía que tiene éticamente que llamarse un poco la conciencia de que estas cosas no pueden seguir pasando. Aquí, obviamente, como planteaba la lideresa Francia Márquez hace un momento, se están mezclando víctimas de esta violencia que además venían y terminan engendrando victimarios, víctimas, victimarios, víctimas, victimarios en una cadena sin fin que debe parar en Colombia. Yo creo que la paz, la reconciliación no es solamente un papel. La reconciliación y la paz no es un papel. Aquí nos hemos dedicado a celebrar papeles. Aquí lo que hay que celebrar es la posibilidad de tener una mejor Colombia, es la posibilidad de tener una sociedad más ética, de una sociedad más justa y de una sociedad que además entienda que causarle daño al otro es un asunto que afecta la confianza social de un país. Eso es a lo que nosotros tenemos que dirigirnos. Nosotros, los funcionarios públicos, somos accidentes dentro de la historia institucional de un país, pero hay que mandar un mensaje fuerte. Haremos todo lo posible por la protección de la vida, pero esto no es solamente un gobierno, esto no es solamente un Estado, es toda la ciudadanía activa para que nuestros líderes y para que las personas no pierdan sus derechos. Señor Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Unas horas que son muy importantes, pero a la vez simbólicas para esta lucha que está dando también el Estado colombiano de manera interinstitucional para acabar con esta amenaza, con esta violencia que rodea y que asedia a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado, consejero. Muchas gracias a usted, Jefferson, a la audiencia y a todos los colombianos en esta lucha por la vida, en esta lucha por la defensa de los derechos humanos.